El marido la abandonó con una nota: tu vida aburre. Me llevo todo. Pero ella ya lo sabía todo. Y tenía la respuesta perfecta que lo dejó sin palabras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Lucía Ramírez nunca fue una mujer que buscara reflectores. A sus 48 años, había pasado más de 2 décadas siendo la sombra leal de Carlos Méndez, su esposo, su socio, su todo. Él era el que sabía hablar, el que se movía con soltura entre clientes, amigos, colegas. Tenía ese brillo natural que atrapaba a cualquiera en una reunión. Ella, en cambio, era discreta, meticulosa, fuerte sin alardes. De esas mujeres que sostienen más de lo que dicen, y que callan más de lo que deberían. Juntos habían levantado un pequeño imperio. Una cadena de cafeterías que comenzó como un local modesto con 2 mesitas de aluminio y una cafetera prestada, y que con el paso de los años se volvió una referencia en su ciudad. Pero ese éxito, aunque parecía compartido, tenía nombre propio en los papeles. Carlos firmaba. Carlos aparecía en entrevistas. Carlos era el fundador, mientras Lucía aparecía apenas como colaboradora o esposa del dueño. Y aún así, ella nunca se quejó. Cuando perdieron el primer local por deudas, fue ella quien propuso vender su coche para pagar a los proveedores. Cuando él enfermó del corazón, fue ella quien asumió la administración completa del negocio, sin experiencia, sin ayuda. Cuando Carlos tuvo la gran idea de expandirse y pidió que Lucía dejara su trabajo fijo en el área de contabilidad de una empresa internacional para dedicarse de lleno al café, ella lo hizo. Porque creía en él. Porque pensaba que eso era el amor, estar cuando se necesita, sostener cuando el otro flaquea, ceder para que el otro avance. Y ahora, estaba sola. Era un martes. De esos días grises en los que parece que nada importante pasará. Lucía había salido temprano a visitar a su madre, que seguía delicada de salud tras una operación de cadera. Había pasado unas horas con ella, llevándole fruta, acomodando medicinas, conversando de cosas simples para evitar que la tristeza entrara. Luego, pasó por el supermercado a comprar algunas cosas para la semana. Pan integral, leche, café, el que le gustaba a Carlos, de grano medio tostado. Llegó a casa a las 6:15 de la tarde. La calle estaba tranquila. El portón del garaje estaba entreabierto, lo cual ya le pareció raro. Pero pensó que Carlos había salido deprisa y no lo cerró bien. Entró, esperando oír el sonido del televisor o el ruido de la cafetera automática. Pero no había nada. Silencio absoluto. ¿Carlos? Llamó, sin respuesta. Al avanzar unos pasos, notó lo primero: el perchero vacío. Faltaba su abrigo, su maletín negro, el paraguas que siempre decía que jamás usaba. El corazón le dio un salto extraño, entre nervio y confusión. Dejó las bolsas del supermercado sobre la mesa de la cocina y avanzó por el pasillo hacia el dormitorio. Abrió la puerta, y lo supo de inmediato. El armario estaba casi vacío. Sus camisas, sus trajes, su maleta de ruedas, sus zapatos. Todo se había ido. Solo quedaban algunos ganchos colgando, como testigos mudos de una ausencia planeada. El cajón donde guardaban los documentos estaba entreabierto y desordenado. Algunos sobres vacíos, papeles sueltos, como si alguien hubiera revisado con prisa pero sabiendo exactamente lo que buscaba. Lucía se apoyó en el marco de la puerta, atónita. Quiso convencerse de que había una explicación lógica. Que Carlos había salido a un viaje de urgencia. Que había pasado algo en el negocio. Entonces volvió a la cocina. Y allí la vio. Una hoja blanca, tamaño carta, sobre la mesa. No tenía sobre, ni firma. Solo una frase escrita a mano con su letra inconfundible, firme, inclinada hacia la derecha. Me fui. Tu vida aburre. Me llevo todo. La casa ya está vendida. Disfruta lo que queda. Lucía sintió que el mundo se le volvía hielo. Releyó esa frase 1, 2, 3 veces, sin comprender. Sin aceptar. No. No podía ser. Abrió la aplicación bancaria desde su celular. Las cuentas conjuntas estaban vacías. Fondos transferidos, sin descripción clara. Cheques emitidos, movimientos que no reconocía. Intentó entrar a la plataforma de administración del negocio, acceso denegado. Corrió al estudio.
La caja fuerte estaba cerrada, pero no con llave. Estaba vacía. Carlos se había ido. No por una pelea, no tras una discusión. Se había ido de forma quirúrgica, planificada, cruel. Como un ladrón que espera la noche y la primera distracción para llevarse todo. Lucía cayó sentada en el sofá. Miró a su alrededor. La televisión seguía, pero ya no estaba el equipo de sonido. Faltaban los cuadros de la sala, los adornos del comedor. Las copas que él solía cuidar como si fueran de oro ya no estaban. Hasta el marco con la foto de su boda había desaparecido. El único rastro de su vida juntos era esa nota. Lloró. Lloró con una mezcla de rabia, vergüenza, incredulidad. No entendía cómo alguien podía ser tan despiadado. Como después de 20 años alguien podía resumir una despedida en 5 frases. Tu vida aburre. Esa fue la que más le dolió. No que se fuera. No que se llevara cosas. Sino que redujera su existencia, su entrega, su historia, a una simple queja sin valor. Pasaron minutos, quizás horas. Lucía no lo supo. El tiempo se desdibujó entre pensamientos rotos y emociones revueltas. Pero en medio de ese torbellino, algo ocurrió. Un cambio. Dejó de llorar. Se sentó derecha. Tomó la hoja con la nota y la observó, no con lágrimas, sino con una mirada distinta. Ya no era solo dolor. Era otra cosa. Una quietud interna. Una claridad nueva. Se levantó, fue hasta su habitación, abrió el closet del lado izquierdo, el suyo, y sacó una cajita de madera. Dentro, había una memoria USB, algunas copias impresas de estados de cuenta, y una libreta con iniciales escritas a mano. Volvió a la cocina. Se sentó, respiró hondo, desbloqueó su celular, y abrió una carpeta oculta entre sus archivos. Allí estaban los registros que había guardado en secreto durante semanas. Números sospechosos. Correos reenviados. Fotografías de documentos firmados a escondidas. No era intuición. Era una investigación. Y ella sabía lo que tenía que hacer. Marcó un número. ¿Valeria? Soy yo. Pasó. Ya pasó. Necesito que pongamos en marcha todo. Sí. Todo lo que preparamos. Cerró los ojos. La voz de su prima, abogada de profesión y cómplice en silencio, le confirmó que estaban listas. Lucía colgó. Miró una vez más la hoja con la nota. No la rompió. No la quemó. La dobló con precisión, la metió en una funda plástica y la guardó en la misma caja donde guardaba sus documentos más importantes. Y luego, por primera vez en ese día, sonrió. No con alegría. Con certeza. Carlos pensó que la había dejado sin nada. Pero acababa de darle todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Lucía Ramírez nunca había sido una mujer desconfiada. Durante años creyó que el amor se sostenía en la confianza ciega, en los silencios compartidos y en las promesas no escritas. Pero el tiempo, la madurez y los vacíos que se fueron colando en su matrimonio, terminaron por abrirle los ojos. Todo comenzó como una incomodidad apenas perceptible. Carlos, su esposo de toda la vida, siempre había sido un hombre ocupado, pero ahora su tiempo parecía evaporarse con más frecuencia. Reuniones de último minuto, llamadas que tomaba en el auto o encerrado en el baño, viajes imprevistos por cuestiones urgentes del negocio. Lucía intentó no alarmarse. Quiso pensar que era una racha difícil, que el estrés de los últimos meses, los pagos atrasados, las reformas a la sucursal más nueva, había llevado a Carlos a encerrarse más en sí mismo. Pero había algo diferente. Una frialdad. Un tipo de ausencia que no era solo física. Una noche, al intentar abrazarlo en la cama, él giró el cuerpo con torpeza y murmuró un estoy cansado con tono hueco. Otra vez, durante la cena, ella quiso hablar de un nuevo proveedor de café con mejores precios, y él apenas la escuchó. Los detalles se acumulaban como gotas, gastos en restaurantes donde ella no había ido, cargos en hoteles de la ciudad, duplicación de facturas del negocio que no coincidían con las compras reales. Y lo más inquietante, Carlos había cambiado las contraseñas de acceso al sistema contable. Nunca lo había hecho antes. Lucía no lloró. No reclamó. No preguntó. Observó. Y luego, se levantó un lunes temprano y llamó a Valeria, su prima y mejor aliada desde la adolescencia. Abogada especializada en derecho patrimonial,
Valeria no necesitó muchos detalles para entender que algo estaba muy mal. Si ya lo sientes, es porque algo está pasando. No te preocupes, vamos a revisar todo, le dijo. Desde ese día, Lucía comenzó a vivir una doble vida. De día, seguía yendo al negocio con la misma compostura de siempre. Saludaba a los empleados, revisaba inventarios, sonreía frente a los clientes. De noche, abría carpetas, imprimía extractos bancarios, analizaba correos reenviados y copiaba conversaciones sospechosas que Carlos había tenido con Cynthia L., una supuesta nueva socia que Lucía jamás había conocido. Todo indicaba que Carlos no solo tenía una aventura. Estaba preparando su salida. Una tarde, mientras revisaban juntas los archivos, Valeria frunció el ceño. «Mira esto», dijo, señalando un documento firmado digitalmente por Carlos. «Es una carta de intención para la venta de la casa. Aquí aparece tu nombre, pero no tu firma». Lucía sintió un escalofrío. ¿Puede hacer eso sin mí? No legalmente. Pero si usa documentos falsificados o se apoya en algún notario poco ético, puede intentarlo. Necesitamos actuar antes de que eso se concrete. Y actuaron. Valeria elaboró un plan legal meticuloso, revisión del contrato de compraventa en proceso, verificación de la propiedad en el registro público, identificación de vicios ocultos en la operación. Además, iniciaron una denuncia por intento de fraude y falsificación de documentos. Era una jugada seria, sin margen para errores. Lucía se transformó. De la mujer que alguna vez había creído que el amor lo podía todo, ahora emergía una mujer que sabía que protegerse no era egoísmo, era justicia. Y no solo para ella, sino para todas las que alguna vez creyeron que el matrimonio era una póliza de lealtad. No se trataba de vengarse. Se trataba de no dejarse borrar. En paralelo, Lucía tomó otra decisión, proteger lo que le correspondía del negocio. Sabía que si Carlos se atrevía a vender la casa sin avisar, también era capaz de desviar fondos o desaparecer activos. Por eso, concertó una cita con un contador independiente, un profesional recomendado por un excompañero de trabajo, y le pidió una auditoría discreta. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Durante varias tardes, se reunieron en cafés lejos del centro. Lucía le entregó los balances más recientes, las facturas, los recibos electrónicos. El contador cruzó información, identificó duplicidades, movimientos hacia una cuenta personal con nombre de terceros, y lo más preocupante, gastos registrados como compras del negocio que, en realidad, eran transferencias personales. Aquí hay desvío de fondos, Lucía, le explicó él. Es dinero de la empresa usado con fines personales. Si documentamos esto bien, puedes defender tu parte sin problema. ¿Y si pone todo a nombre de otra persona? Ya está intentando hacerlo, respondió, mostrando un estado de cuenta. Mira este nombre, Cynthia León. Aparece como proveedora externa, pero no tiene RFC activo. Eso es fachada. Lucía guardó los documentos en su carpeta personal. A partir de ese día, separó sus ingresos. Abrió una cuenta nueva, colocó sus ahorros en un fideicomiso privado, y desvinculó su nombre de los procesos contables que Carlos manejaba. No dijo nada. No confrontó. Esperó. Sabía que él no tardaría en actuar. Solo quería estar lista. El momento llegó 2 semanas después de que Carlos desapareciera. Ya había presentado la denuncia por fraude y falsificación, pero aún quedaba una pieza clave, invalidar legalmente la venta de la casa. Valeria consiguió una cita con el notario involucrado en la operación. Al llegar a la notaría, Lucía vestía con la misma sobriedad que siempre. Su cabello recogido, una carpeta en la mano, el rostro sereno. Fue recibida en una sala de espera discreta. El notario, un hombre de unos 60 años, salió a saludarla con una mezcla de cortesía y precaución. ¿Señora Ramírez? Así es. Vengo por la escritura de compraventa de la propiedad ubicada en calle Pino 248. El notario la invitó a pasar a su despacho. Entiendo que usted y el señor Méndez eran copropietarios. No éramos. Aún lo somos. Y la venta fue firmada por él, pero no por mí. Abrió su carpeta. Colocó frente al notario la escritura original, su identificación, la denuncia por intento de fraude, y una carta notariada solicitando la nulidad de la operación por vicios ocultos en el proceso.
Además, la firma que aparece aquí, dijo, mostrando una copia del contrato firmado, no es mía. Es una imitación burda. Y tengo peritaje caligráfico que lo demuestra. El notario la observó con creciente incomodidad. Yo, no tenía idea. Él me dijo que usted había firmado antes, que tenía su autorización. No la tenía. Y ahora que lo sabe, le pido que declare por escrito lo que me ha dicho. Usted también fue engañado. El hombre, visiblemente nervioso, tomó los documentos, los leyó en silencio. Luego asintió. Lo haré. Pero esto tendrá consecuencias legales. Ya las tiene, respondió Lucía, levantándose. Solo estamos poniendo las piezas en su lugar. Esa noche, de regreso en casa de Valeria, Lucía abrió su laptop y ordenó los documentos en carpetas digitales. Se sirvió una copa de vino. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Carlos pensó que la había vencido, que su nota sería la última palabra. Pero Lucía sabía algo que él nunca entendería: no hay peor enemigo que una mujer herida, que aprende a pensar en frío. Carlos Méndez creía haber ganado. No con esfuerzo, no con justicia, sino con esa arrogancia torpe de los hombres que se sienten intocables. Tras dejar la nota en la cocina, empacar lo que le interesaba y desaparecer del mundo de Lucía sin mirar atrás, se instaló en un departamento moderno, en un fraccionamiento con vista a la ciudad. Todo amueblado, con piscina y seguridad privada. Fue el mismo que Cintia eligió porque iba más con su estilo. Cintia, la joven socia que apenas rebasaba los 30, se había convertido en su nuevo trofeo. Lucía no era más que una etapa, como él lo describía entre bromas con su nuevo círculo. Una etapa cumplida, vieja, gastada. Ella, en cambio, era fresca. Sonreía con los dientes perfectos, publicaba frases motivacionales con poses cuidadas y, apenas instalada en su nuevo hogar, comenzó a documentar su nueva vida en redes sociales. El amor llega cuando dejas atrás la rutina, escribió en una foto junto a Carlos, ambos brindando con vino caro en la terraza. Nueva etapa, nueva dueña, nueva energía. Lucía no lo seguía, pero otros sí, y las imágenes llegaron a ella sin que las buscara. Valeria fue quien le mostró una captura una tarde mientras tomaban café en la sala de su departamento. ¿Quieres ver esto?, preguntó, dudosa. Lucía apenas miró la pantalla. No dijo nada. Solo tomó un sorbo de café y murmuró: van a necesitar algo más fuerte que filtros, cuando llegue lo que está por venir. Carlos, confiado, seguía adelante como si nada. Su actitud, incluso frente a conocidos que lo cuestionaban, era cínica. A veces hay que hacer cambios radicales, decía. Lucía y yo nos estancamos. Ya no había chispa. Esto me hacía falta. Nunca mencionaba los detalles turbios. Ni las cuentas vaciadas, ni la casa transferida en secreto, ni los documentos firmados falsamente. Para él, la historia era simple: se había liberado. Hasta que llegó la primera notificación legal. Un lunes por la mañana, cuando bajaba con Cintia al gimnasio del edificio, el guardia de recepción lo llamó. Señor Méndez, dejaron esto para usted. Notificación judicial. Carlos tomó el sobre con el ceño fruncido. Subió de inmediato al departamento, abrió el documento, y se congeló. Era un aviso de impugnación por venta fraudulenta de inmueble, acompañado de una orden para comparecer en un juzgado civil. A eso se sumaba una solicitud de congelamiento de cuentas por movimientos sospechosos, presentada por los representantes legales de Lucía Ramírez. El corazón le dio un vuelco. Se encerró en el estudio, buscó su computadora, intentó ingresar a sus cuentas personales, y encontró bloqueos. Las transferencias no pasaban. Algunas cuentas aparecían en proceso de auditoría bancaria. Cintia, al notar su expresión, preguntó desde el pasillo: ¿todo bien? Carlos tardó en responder. Sí, solo un tema del negocio. Cosas técnicas. Pero no eran cosas técnicas. Era la realidad cayéndole encima, pieza por pieza. Lucía, mientras tanto, no decía nada. No lo llamó. No le escribió. No preguntó por él. Su venganza era el silencio. Su respuesta, una ofensiva legal cuidadosamente preparada. Instalada todavía en casa de Valeria, había comenzado a reorganizar su vida desde un lugar distinto.
No desde la urgencia, sino desde la recuperación. Cada mañana, se despertaba temprano, hacía una caminata de media hora por el parque cercano, preparaba café y se sentaba frente a su laptop. En un documento sin título, al principio llamado borrador, comenzó a escribir su historia. No como víctima, no como novela rosa, sino como testimonio. Capítulo 1. La nota. No fue una pelea. No fue una discusión. Fue una hoja blanca sobre la mesa, con 5 frases que intentaban borrar 20 años de mi vida. Escribir le daba claridad. Le permitía ver, paso a paso, cómo su historia había pasado del dolor a la estrategia. Y eso, poco a poco, le devolvía algo que había perdido hacía años, su voz. Al mismo tiempo, Valeria le propuso integrarse como voluntaria en una fundación que asesoraba a mujeres víctimas de abuso económico y patrimonial. No tienes que dar charlas si no quieres. Puedes ayudar con papeles, con organización, con cuentas. Pero sé que esto te puede servir, y tú puedes ayudar más de lo que crees. Lucía aceptó. Al principio con cautela. Pero en la primera reunión, mientras escuchaba a una joven madre hablar sobre cómo su pareja le vació las cuentas tras pedirle que firmara un poder notarial por amor, algo dentro de Lucía se alineó. Sabía exactamente cómo se sentía esa mujer. Y también sabía que salir del pozo era posible. Solo se necesitaba un paso, el primero. Mientras tanto, Carlos intentaba contener el incendio. Buscó un abogado de renombre. Le pagó con lo que pudo mover de una cuenta secundaria, ya no tan secreta. El abogado, un hombre serio de lentes gruesos y cara de pocos amigos, revisó los documentos que Lucía había presentado. Tiene pruebas sólidas, dijo sin rodeos. Firmas falsificadas, movimientos irregulares, desvíos. Y lo peor, hay respaldo notarial. Un notario engañado es una bomba para tu caso. ¿Y la casa? La impugnación es fuerte. Si prospera, no solo se anula la venta, podría ser acusado de fraude patrimonial. Y eso, Carlos, eso no es un juego. Carlos apretó los dientes. ¿Y qué propone? Negociar. Pero el problema no es solo legal. Es que ella no te ha contactado. Eso quiere decir que no está buscando arreglo. Está yendo con todo. Carlos se pasó las manos por la cara. Por primera vez, sintió miedo. No por el dinero, por el golpe a su imagen, a su ego, a la historia que él mismo había intentado construir con la narrativa de la mujer que se quedó atrás. ¿Cómo hizo todo esto, sin que yo me diera cuenta? El abogado levantó la vista del expediente. Cuando tú pensaste que ella no se daría cuenta, ella ya había empezado. Lucía, por su parte, guardaba la nota. La tenía protegida en una carpeta, entre fundas plásticas, como una pieza de evidencia. No la veía con rabia. Ya no. Ahora la veía con otra mirada, como el documento que marcó el principio de su liberación. Cynthia seguía publicando en redes, pero las fotos se volvieron menos frecuentes. La sonrisa, más forzada. El tono, más desesperado. Carlos comenzó a faltar a eventos, a ignorar llamadas de viejos socios, a inventar excusas. Su nombre dejó de sonar con el mismo brillo de antes. El mundo, silenciosamente, empezó a girar sin él. Y Lucía, giraba hacia otra dirección. Cada paso que daba era más firme. No temblaba. No dudaba. Su historia no se escribía con insultos. Ni con escándalos. Se escribía con silencio. Con estrategia. Y con algo que Carlos jamás supo reconocer, dignidad. Los primeros mensajes llegaron una noche cualquiera. Lucía estaba leyendo en la sala, envuelta en una manta y con una taza de té humeante al lado, cuando el celular vibró sobre la mesa. Reconoció el número al instante. No lo había bloqueado, no porque quisiera escucharlo, sino porque ya no lo necesitaba. Carlos Méndez. Su esposo. Su traidor. Su pasado. Mensaje de voz recibido, 1:32 minutos. Lo dejó sonar. No lo escuchó de inmediato. Pero cuando se sintió preparada, puso el altavoz y apretó play. Lucía, bueno, supongo que aún tienes mi número. No quiero discutir. Solo quiero hablar como adultos. Creo que esto se nos fue de las manos. Ambos cometimos errores, tú lo sabes. Yo, quizá me apresuré en algunas decisiones, pero tú también te cerraste.
No creo que esto tenga que llegar a más. Hay formas de resolver esto. Sin drama. Piénsalo. La voz de Carlos era suave, pero impregnada de esa arrogancia que lo había definido siempre. Como si todavía creyera que con un tono calmo podía borrar todo. Como si su traición, su huida y su desprecio pudieran quedar atrás con una llamada mal fingida. Lucía no respondió. No lo necesitaba. Los mensajes siguieron. Algunos más cortos. Otros más melosos. Luego, algunos más tensos. Carlos comenzaba a notar que ya no tenía el control. Que su voz ya no era una llave para abrir la voluntad de Lucía. No contestar también es una forma de violencia, escribió en uno de sus mensajes. Ella apenas lo leyó. Se limitó a archivarlo, junto a los demás, como parte del expediente de manipulación emocional. Mientras él jugaba a la reconciliación estratégica, el juicio seguía su curso. Lucía y su equipo legal no se distrajeron. Ya no estaban lidiando con emociones. Estaban presentando hechos. Ante el tribunal, se expusieron las pruebas recolectadas. Movimientos bancarios que demostraban el desvío de fondos del negocio a cuentas personales. Documentos firmados sin su consentimiento, con peritajes caligráficos que confirmaban la falsificación. Correos entre Carlos y su nueva socia, Cintia León, donde él se refería al traspaso de bienes como limpieza previa y a Lucía como un trámite más por cerrar. El juez, al escuchar las pruebas, no mostró ninguna reacción visible. Pero en cada audiencia, el peso de la verdad comenzaba a inclinar la balanza. Carlos, por su parte, comenzó a perder la postura. Donde antes se sentaba con el pecho erguido y los gestos teatrales de alguien acostumbrado a ganar, ahora lo hacía encogido, nervioso, susurrando a su abogado cada 5 minutos. Ya no hablaba con convicción. Hablaba con miedo. Y mientras tanto, Cintia desaparecía. Al principio, lo acompañaba. Entraba al juzgado con gafas oscuras y un aire de superioridad. Publicaba frases ambiguas en redes como «hay quienes no saben perder» o «el éxito molesta». Pero pronto, al ver que el dinero no llegaba, que los gastos se acumulaban y que el escándalo empañaba incluso su entorno social, comenzó a tomar distancia. Una tarde, al terminar una audiencia, Carlos salió solo. Reporteros lo esperaban con preguntas. Cintia no estaba. Ya no vivían juntos. Él intentó responder con evasivas, pero su expresión era la de un hombre que empieza a perder más que un juicio, empezaba a perder su nombre. Lucía, mientras tanto, florecía. No desde el resentimiento. No desde el odio. Florecía desde la reconstrucción. Desde la comprensión de que su historia ya no era una vergüenza, sino una advertencia con propósito. En la fundación donde colaboraba, comenzó primero como asistente legal, revisando casos similares al suyo. Mujeres que, como ella, habían sido traicionadas no solo por el amor, sino por la ley mal interpretada, por los vacíos legales, por la confianza ciega. Pero poco a poco, su nombre comenzó a resonar entre las demás. No como víctima, sino como referente. Tú eres la que logró frenar una venta fraudulenta, ¿verdad? Le preguntaban. ¿Tú eres la de la nota en la cocina? Y Lucía, al principio con timidez, comenzó a compartir su historia. En talleres, en grupos cerrados, en círculos de mujeres que no querían compasión, sino guía. No se victimizaba. No hablaba mal de Carlos. Contaba su historia con claridad, con pausas, con un tono firme y sereno que calaba más que cualquier discurso. Un día, al terminar una charla, una mujer mayor se le acercó y le dijo: «Te juro que te escuchaba y era como si estuvieras contando mi vida, solo que tú sí supiste qué hacer. Yo no». Lucía le tomó la mano con delicadeza. Todas sabemos qué hacer. Solo que a veces necesitamos que alguien nos recuerde que podemos. La noche antes de la primera audiencia pública del caso, esa en la que Carlos debería dar declaración directa y las cámaras estarían presentes, Lucía se quedó sola en el departamento. Valeria había salido. La casa estaba en silencio. Lucía encendió una luz suave en la habitación, abrió su armario y sacó el traje que había elegido semanas atrás, un conjunto elegante, de líneas rectas, en tono gris perla. No era llamativo, pero sí impecable. Se paró frente al espejo. Lo observó por unos segundos colgado, luego se lo puso con calma. Se ajustó la blusa. Subió el cierre. Alisó las mangas.
Se miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no vio a la mujer que lloró en el sofá leyendo una nota cruel. No vio a la esposa abandonada. No vio a la colaboradora que siempre fue tratada como secundaria. Vio a Lucía Ramírez. Dueña de su historia. Dueña de su silencio. Dueña de su poder. Respiró hondo. No temblaba. No lloraba. No dudaba. Sonrió. No una sonrisa fingida ni de pose. Una sonrisa que venía del fondo del alma. Porque al día siguiente, no iba a la guerra. Iba a cerrar un ciclo. Iba a ponerle nombre a lo que tantos años había callado. Y esta vez, no necesitaba alzar la voz para hacerse escuchar. La sala del juzgado olía a papeles viejos y a impaciencia. Los murmullos se apagaron apenas el juez tomó asiento. Frente a él, Carlos Méndez, vestido con un traje que ya no parecía quedarle con la misma elegancia de antes, se removía incómodo en su silla. Su rostro había perdido aquel brillo arrogante con el que solía caminar por los pasillos del negocio familiar. Hoy, parecía un hombre acorralado. Y lo estaba. Lucía, por otro lado, permanecía erguida en su asiento. Vestía un traje sobrio color vino, el cabello recogido con firmeza, los labios y maquillaje, pero con una mirada que no necesitaba adornos. A su lado, Valeria sostenía una carpeta repleta de pruebas. El expediente que habían armado durante meses estaba listo para enfrentar cada argumento, cada evasiva. El abogado de Carlos fue el primero en hablar. Su estrategia era clara, pintarlo como una víctima de una crisis emocional, de un matrimonio infeliz, de una vida que lo asfixiaba. Habló de cómo Carlos había sufrido ansiedad, de cómo no sabía cómo pedir ayuda, de cómo tomó decisiones equivocadas no por maldad, sino por desesperación. Usó palabras como confusión, colapso emocional, acto impulsivo. Carlos bajó la mirada en el momento justo, como si le doliera admitir sus supuestos errores. Luego alzó la vista, la dirigió hacia Lucía, y murmuró algo inaudible. Tal vez esperaba compasión. Tal vez aún creía que podía manipularla con una mirada. Pero Lucía no desvió la suya. Señora Ramírez, puede pasar al estrado, indicó el juez. Lucía caminó con paso firme. No llevaba apuntes. No los necesitaba. Llevaba años ensayando este momento, aunque no lo supiera. Se paró frente a todos y respiró hondo. Su voz salió clara, sin temblor. Durante más de 20 años, estuve casada con el señor Méndez. Fuimos socios, compañeros, y familia. Yo confié en él. Creí en nuestros proyectos, en nuestras caídas, y en nuestras recuperaciones. Nunca sospeché que un día, simplemente desaparecería. Los murmullos volvieron por un instante. El juez pidió silencio. Cuando llegué a casa, continuó, no encontré solo una casa vacía. Encontré una nota. Una frase que me resumía como si fuera un objeto olvidado. Tu vida aburre. Me fui. Me llevo todo. Esa fue su despedida. Se detuvo un momento. Buscó en su bolso y sacó una hoja doblada. Caminó hacia el estrado del juez y la entregó. Era la nota. Aquella hoja de papel manchada con café, escrita de puño y letra por Carlos. El juez la leyó en silencio. Luego levantó la vista. ¿Desea que se incorpore como evidencia? Sí, señoría, respondió Lucía. Porque esa nota no es solo una frase cruel. Es el punto de partida de todo lo que hice después. Cuando la leí, supe que no iba a rogar. Iba a responder. Pero no con gritos, no con insultos, sino con verdad. Con pruebas. Con hechos. Volvió a su relato. Explicó cómo había comenzado a sospechar meses antes. Cómo observó, sin confrontar. Cómo armó su expediente con la ayuda de su prima abogada, cómo se asesoró con expertos, y cómo descubrió la red de engaños que Carlos había construido a sus espaldas. Describió las transferencias encubiertas, los contratos simulados, la creación de cuentas a nombre de terceras personas, el intento de vender la casa sin su consentimiento. Habló con serenidad, como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar y ahora solo busca justicia. No me fui, dijo. No desaparecí como él. Me quedé. Me quedé a defender lo que construí, lo que también era mío. Él creyó que se iría sin consecuencias. Pero yo no me quebré. Me preparé. El abogado defensor intentó objetar.
Dijo que Lucía estaba usando el juicio para contar una historia emocional sin pruebas suficientes. Valeria se levantó inmediatamente. Con todo respeto, señoría, aquí no hay historia. Hay documentos, pruebas periciales, perfiles bancarios, transferencias ilegales. La señora Ramírez no está haciendo una denuncia vacía, está desmontando una estructura de fraude construida por el acusado. El juez pidió revisar el expediente. Durante varios minutos, la sala permaneció en un silencio tenso. Cada página que el juez hojeaba era un golpe más para la defensa. El tribunal encuentra suficientes indicios de irregularidades graves, dijo finalmente el juez. La venta de la propiedad se anula por vicios de consentimiento y simulación contractual. Además, se ordena la restitución del monto total desviado y se da paso a una investigación penal por fraude patrimonial. Carlos bajó la cabeza. Su abogado le dijo algo al oído, pero él no respondía. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente ya se hubiera ido. Lucía no lo miró. Solo recogió sus papeles, agradeció al juez, y se fue. La salida del juzgado fue como un contraste brutal con lo que acababa de suceder. Afuera, cámaras de prensa, micrófonos, curiosos. Valeria trató de abrir paso. Una periodista logró acercarse. Señora Lucía, ¿qué siente tras este fallo a su favor? Lucía se detuvo. No había preparado ninguna frase, pero las palabras salieron solas. No gané. Me recuperé. Y siguió caminando. Horas más tarde, ya en casa de Valeria, Lucía se quitó los tacones y se sentó frente a la computadora. Había dejado el archivo abierto, capítulo 1 la nota. Era su diario. Su catarsis. Pero algo había cambiado. Ese archivo ya no era solo un desahogo personal. Era un testimonio. Una historia que podía ayudar a otras mujeres. Comenzó a escribir. Describió la escena en la cocina, la hoja en la mesa, el temblor en las manos. Pero esta vez no lo hizo desde la herida. Lo escribió desde la fuerza. El día que me dejaron una nota creyendo que me destruían, fue el día que descubrí que no necesitaba a nadie más para reconstruirme. Escribió hasta entrada la noche. No lloró ni una sola vez. Ya no lo necesitaba. Porque cuando una mujer deja de temblar, el mundo empieza a escucharla. Habían pasado 8 meses desde aquella última audiencia. 8 meses desde que Lucía cruzó las puertas del juzgado y dejó atrás algo más que un matrimonio. Dejó una vida entera de silencios, de sacrificios invisibles, de sonrisas forzadas en cenas familiares donde siempre se esperaba que ella entendiera, que cediera, que acompañara. Ahora vivía en un departamento modesto en la zona sur de la ciudad. No era ostentoso, pero estaba lleno de vida. Tenía plantas en cada rincón, algunas rescatadas, otras regaladas por mujeres que conoció en la fundación, y una colección de libros que crecía cada semana, alimentada por su nueva pasión, las historias de mujeres que, como ella, habían decidido levantarse. El lugar era luminoso, silencioso, suyo. Lucía ya no miraba el celular esperando mensajes. Las notificaciones que antes traían angustia ahora eran distintas, mensajes de agradecimiento, solicitudes de entrevistas, invitaciones a foros de mujeres. Su nombre se había convertido en símbolo, pero no por haber gritado, ni por haber hecho escándalo, sino por haber respondido desde la dignidad. El libro Gracias por la nota había superado todas sus expectativas. Lo escribió en 3 meses, con disciplina de reloj. Cada capítulo era una herida cerrada, transformada en palabra. Su objetivo no era vengarse públicamente, ni exhibir a Carlos, de hecho, su nombre no aparecía en ninguna página. Lo que Lucía buscaba era sembrar otra forma de sanar, sin odio, sin deseo de destruir, con claridad y poder personal. Y lo logró. Las ventas digitales fueron solo el inicio. Lo importante fue lo que ocurrió después. Las mujeres que escribían desde todos los rincones del país, las que se acercaban en las conferencias con lágrimas contenidas, las que le decían en voz baja, yo también recibí una nota. Algunas fueron notas literales. Otras, miradas frías, abandonos disfrazados, traiciones con forma de rutina. Lucía respondía a todas. No con consejos rápidos ni frases motivacionales de manual. Respondía con tiempo, con escucha, con presencia. Aprendió que muchas veces, lo que una mujer necesita no es una solución,
sino un espacio donde no se sienta loca por querer respuestas. Mientras tanto, Carlos se había vuelto invisible. Después del fallo judicial, su reputación cayó en picada. Su socio lo eliminó del directorio sin escándalo, pero con claridad: esto no es personal, es protección, le dijo. Nadie quería verse relacionado con él. Cynthia, la mujer por la que había arriesgado su matrimonio y su patrimonio, desapareció del mapa cuando entendió que no habría ganancias. Intentó, al principio, exigir lo prometido, pero cuando vio la realidad financiera, simplemente dejó de responderle. Carlos intentó contactar a Lucía. Primero con un correo tibio, donde decía que quería hablar por última vez. Luego con una carta enviada por medio de un amigo en común. Más tarde, incluso intentó aparecer en una de sus conferencias. No llegó a entrar. Lucía ya contaba con un equipo que sabía cómo actuar ante cualquier intento de interrupción. Ella nunca respondió. No por indiferencia, sino por respeto a sí misma. Había entendido que algunas personas no merecen ni siquiera una última palabra. Que hay capítulos que se cierran mejor sin puntos suspensivos. Una tarde de otoño, Lucía recibió una invitación especial. La librería más emblemática del centro quería organizar una presentación de su libro. Al principio dudó. No era amante de los reflectores. Pero Valeria, que seguía a su lado como amiga y aliada, la convenció. No vas por ti, Lucía. Vas por las que aún no saben que pueden salir de eso. Accedió. El evento fue íntimo, cálido. No hubo cámaras ni grandes anuncios. Solo sillas de madera, una mesa sencilla, y un micrófono que apenas amplificaba. El salón se llenó de mujeres de todas las edades. Algunas llevaron sus libros para que Lucía los firmara. Otras simplemente querían escucharla. Cuando le tocó hablar, no preparó discurso. Solo agradeció. Gracias por venir. Gracias por leerme. Y gracias, sobre todo, por creer que una historia como la mía no se termina con una nota, sino que puede empezar con ella. La gente aplaudió. Pero no fue un aplauso eufórico. Fue un aplauso contenido, de esos que nacen desde la admiración sincera. Después del evento, Lucía se quedó firmando libros. Escuchaba historias breves, abrazaba sin palabras, y sonreía sin prisa. Fue entonces cuando una mujer, de unos 60 años, se le acercó con un ejemplar gastado en las manos. Tenía los ojos húmedos, pero una sonrisa firme. Yo también recibí una nota, le dijo. Pero esta vez, supe qué hacer gracias a ti. Lucía le tomó la mano. No dijo de nada. No dijo qué bueno. Solo susurró. La mejor respuesta a una traición es no volverte igual. La mujer asintió, conteniendo el llanto. Lucía le firmó el libro con una dedicatoria simple: esto no es el final. Es el principio. Esa noche, ya en casa, Lucía se preparó un té de manzanilla y se sentó en el balcón. La ciudad tenía un murmullo suave, y una brisa le revolvía el cabello suelto. Miró hacia el cielo estrellado, sin pensar en nada en particular. Ya no analizaba el pasado. Ya no necesitaba entender por qué Carlos hizo lo que hizo. Había dejado de buscar sentido en las heridas. Ahora buscaba frutos. Sacó de la repisa su cuaderno de notas y escribió. Hoy una mujer me dijo que mi historia la ayudó. No porque fuera perfecta, sino porque fue real. Eso basta. Si al menos una supo qué hacer por haberme leído, entonces todo valió la pena. Cerró el cuaderno y sonrió. Nadie podría quitarle eso. Ni una nota. Ni una traición. Ni un hombre que creyó haber ganado. Porque Lucía entendió, al fin, que la verdadera respuesta no es gritar, ni destruir, ni venganza. La verdadera respuesta es vivir en paz, y no volver jamás a lo que te apagaba. Esta no es solo la historia de una traición. Es la historia de una mujer que decidió no volverse igual que quien la hirió. Que en lugar de gritar, eligió el silencio estratégico. Que en vez de venganza impulsiva, construyó justicia con inteligencia. Lucía representa a tantas mujeres que dieron todo por amor, que sostuvieron un hogar en silencio, que fueron pilar, hasta que fueron desplazadas sin explicación. Pero también encarna algo más poderoso, la capacidad de reinventarse, de prepararse en secreto, y de convertir el dolor en legado. Ella no esperó un perdón. No imploró explicaciones. No se quedó recogiendo los pedazos que él rompió.
Lucía se levantó con los documentos en la mano, con el corazón en calma, y con la verdad de su lado. Porque cuando una mujer despierta del engaño, no vuelve a dormir en la misma mentira. No importa si la traición llegó en forma de una nota, de un abandono o de una indiferencia acumulada. Lo que importa es lo que haces con ese golpe. Y Lucía lo convirtió en una declaración silenciosa que gritaba más que cualquier escándalo: no me destruiste, me descubrí. Y tal vez, esa es la mejor respuesta que se puede dar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.